Mi novia me engañó con mi compañero de trabajo mientras yo trabajaba semanas de 80 horas para mantenernos, así que simplemente desaparecí en silencio. Lo que hice después los dejó sin palabras. ¿No puedes ver el vídeo? Encuéntranos en Spotify como Échate este rollo, historias que no te dejan dormir. Si te gustan las historias de traición y venganza, dale like al vídeo. Suscríbete y activa la campanita para recibir notificaciones. Subimos historias todos los días. Tengo 25 años y llevaba 3 años con Kayla, una chica de 23 años. Nos conocimos en un bar bastante cutre del centro a través de amigos en común. Ella estaba buena. Fue durante una noche de preguntas triviales, cuando se impuso sobre todos gracias a su increíble conocimiento sobre películas de acción de los años 80. Era exactamente mi tipo de chica. Llevaba una camiseta negra ajustada y unos jeans que le quedaban perfectos, y se bebía tequila como si fuera agua. Nuestra primera cita fue en un lugar sospechoso de tacos que terminó dándonos intoxicación alimentaria a ambos. La mayoría de las chicas se habrían enfadado, pero a Kayla le pareció divertidísimo. Pasamos nuestra segunda cita recuperándonos en mi sofá, viendo series y comiendo pizza aburrida y segura. Cuando más tarde esa noche me ganó al Call of Duty, ya estaba completamente enamorado. A los 8 meses nos mudamos a un apartamento caro y pequeño en el centro. Era demasiado costoso, pero la ubicación estaba cerca de todo. Yo ganaba bien como desarrollador de software en una startup. Mi trabajo era intenso. No era solo un empleo normal de 40 horas, sino jornadas completas de más de 60 horas por semana, a veces incluso más de 80 durante periodos de lanzamiento. Estaba programando hasta que me dolían los ojos. Tomaba bebidas energéticas como si fueran agua y algunas noches dormía bajo mi escritorio. Estábamos construyendo una plataforma de procesamiento de pagos que entusiasmaba a los inversores, pero constantemente cambiaban los objetivos. Decían cosas como: añade esta función, cambia esa interfaz. ¿Puede también sacar a pasear al perro y hacer tus impuestos? Todo ese ambiente obsesivo con el trabajo era real. Chaquetas Patagonia, reuniones larguísimas que podrían haber sido correos electrónicos, mesas de ping-pong que nadie tenía tiempo de usar. Pero la paga era buena. Ganaba 6 cifras anuales más opciones de acciones, que podrían valer algo si no nos hundíamos. Además, estaba ascendiendo. Pasé de ser desarrollador junior a líder de equipo en menos de 2 años. Mientras tanto, Kayla supuestamente terminaba su carrera en psicología, mientras trabajaba a medio tiempo como camarera en un restaurante elegante del centro donde cada plato costaba más que mi presupuesto semanal de comida. Digo, supuestamente, porque llevaba 2 años diciendo que le faltaba un semestre para graduarse. Cada semestre tenía una excusa nueva. Este profesor no me cae bien. Necesito repetir estadística o mi asesor jodió mis créditos. Hablaba de grandes planes para estudiar un posgrado y convertirse en terapeuta, pero nunca terminaba los requisitos básicos para su licenciatura. Yo cubría aproximadamente el 70% de nuestros gastos: alquiler, servicios, comida, pagos del coche e incluso su factura de teléfono. Su contribución era básicamente sus gastos personales y ocasionalmente la cena. Pero no me importaba en ese momento, porque pensaba que estábamos construyendo algo juntos. Supuse que una vez que se graduara y comenzara su carrera, las cosas se equilibrarían. Siempre mencionaba planes grandes sobre cómo me apoyaría si alguna vez quisiera iniciar mi propia empresa o trabajar en mi idea de videojuego independiente. Los primeros 2 años fueron buenos en realidad. No puedo mentir, teníamos esta tonta tradición del martes de tacos, donde intentábamos superarnos mutuamente preparando tacos cada vez más ridículos. Mi mejor creación fue una cáscara de taco hecha con chitos picantes rellena de carne coreana barbecue tan buena que la repetimos para su cumpleaños. Una vez ella hizo una monstruosidad con tortillas de maíz azul, salsa de mango y proteína de grillos, que de alguna manera resultó repugnante y maravillosa al mismo tiempo. Hacíamos excursiones los fines de semana donde ella se quejaba todo el camino hacia la montaña, pero luego estaba tan emocionada al llegar a la cima que hacía que todo valiera la pena. Recuerdo una vez en Eagle Peak cuando empezó a llover a mitad del ascenso. En vez de regresar, seguimos adelante y terminamos cubiertos de lodo riéndonos como locos por lo ridículos que nos veíamos. Pero alrededor del 3er año, las cosas comenzaron a cambiar. La chica divertida y aventurera que acampaba bajo la lluvia y comía tacos con grillos fue reemplazada por alguien que siempre estaba en su teléfono y demasiado cansada para cualquier cosa que yo sugiriera.
Ahora entiendo que todas esas señales estaban ondeando frente a mí como si estuviera en un maldito desfile. Quizás estaba demasiado ocupado o demasiado ingenuo. Primero fueron pequeñas cosas. Se volvía muy defensiva si le hacía preguntas simples como ¿cómo estuvo tu día? O ¿quién te mandaba mensajes? De repente su teléfono tenía contraseña y siempre lo dejaba boca abajo. Saltaba cada vez que sonaba. Comportamiento clásico de infidelidad. Pero yo era demasiado inocente para verlo entonces. Empezó con esas sesiones de estudio nocturnas en la biblioteca. Llegaba a casa a medianoche oliendo a perfume y chicles. Cuando le preguntaba sobre sus estudios, me daba respuestas vagas sobre métodos de investigación y análisis estadístico. Yo apenas entendía su carrera, pero incluso yo sabía que algo no cuadraba. También empecé a notar otras cosas extrañas. Le llegaban llamadas aleatorias y salía a contestarlas. Decía que eran su mamá o sus amigas, pero hablaba en voz baja de una forma que jamás había escuchado antes. A veces llegaba con cosas nuevas, ropa, joyería, maquillaje, y se ponía a la defensiva si le preguntaba de dónde venían. Lo he tenido por años, o estaba en oferta, eran sus excusas favoritas. Hubo un tipo en mi oficina, Jensen del departamento de marketing, que parecía interesarle de forma extraña. Cada vez que mencionaba el trabajo, preguntaba si Jensen estaba allí o qué andaba haciendo. Pensé que quizás solo era amable, interesándose en mi vida laboral. Incluso sugirió que invitáramos a cenar a él y a su esposa algún día. Me pareció algo aleatorio, pero no le di mayor importancia. Tuvimos una fiesta de Navidad en la empresa el pasado diciembre, y Kayla insistió en venir, aunque normalmente odiaba mis eventos de trabajo. Pasó la mitad de la noche charlando con Jensen mientras yo socializaba con los altos ejecutivos. Recuerdo pensar que estaba bien que hiciera un esfuerzo con mis colegas. Dios, qué increíblemente ingenuo fui. Cuando se acercaba nuestro aniversario, éramos prácticamente compañeros de cuarto que ocasionalmente tenían relaciones sexuales incómodas. Kayla casi no estaba, siempre estudiando o trabajando horas extras. Seguía diciéndome a mí mismo que solo era una fase, que superaríamos esto. Quizás solo necesitábamos unas vacaciones o algo así. Había una nueva diseñadora en mi oficina, Julia. Era una verdadera bomba, pero también inteligentísima y realmente agradable conversar con ella. Kayla la conoció una vez en un evento de la empresa y de inmediato la odió. Se puso súper celosa y me acusó de tener algo con ella. No lo tenía, pero la reacción de Kayla fue exagerada. Hacía comentarios mordaces sobre la apariencia de Julia, diciendo que se esforzaba demasiado o que parecía desesperada. Mientras tanto, Julia solo estaba siendo profesional y amable. Sin saberlo, esos celos eran solo proyección por parte de Kayla. En febrero de este año, seriamente consideraba si esta relación valía la pena salvarla. Incluso busqué las penalidades por romper el contrato del alquiler, preguntándome si debería simplemente cortar pérdidas y mudarme. Pero entonces, Kayla tenía momentos donde parecía volver a ser su antiguo yo. Cariñosa, divertida, presente, suficiente como para mantenerme colgado, creyendo que tal vez las cosas mejorarían. Otra táctica de manipulación que no reconocí en ese momento. Planeaba tener una conversación seria con ella tras mi gran entrega de proyecto, para decidir si comprometernos a arreglar las cosas o terminar definitivamente. No quería perder más tiempo, pero entonces llegó el martes pasado y la decisión me fue arrebatada de la peor manera posible. Así que el martes pasado comenzó totalmente normal. Llevaba semanas trabajando duro en un gran proyecto, construyendo un sistema de procesamiento de pagos que el cliente necesitaba urgentemente. Mi jefe pasó por mi escritorio alrededor de las 2 p.m. y me dijo que el cliente había cancelado la demostración de la tarde porque surgió una emergencia en su lado. De repente, tenía una tarde libre, algo extremadamente raro. Decidí sorprender a Kayla con comida tailandesa, su restaurante favorito. $18 por un pad thai. Precios ridículos. Pero pensé que sería un gesto bonito, dado que apenas nos habíamos visto en el mes. Tal vez podríamos tener una conversación de verdad o ver algo juntos. No le envié mensaje avisando que llegaría temprano. Quería hacer una sorpresa. Tomé la comida y conduje a casa, sintiéndome bien por primera vez en días. Estacioné fuera de nuestro edificio y subí las escaleras a nuestro apartamento en el tercer piso. Al entrar, escuché la voz de Kayla en nuestro dormitorio. Estaba en el teléfono riéndose de algo. Me paré justo afuera de la puerta con las bolsas de comida en mano.
Lo que escuché me heló en el sitio. No, él absolutamente no tiene ni idea, decía con voz presumida y divertida. ¿Es tan inocente? Es triste, de verdad. Piensa que estoy en la biblioteca estudiando cuando estoy contigo. Mi estómago cayó al suelo. Estaba allí parado con la comida como un idiota, escuchando. Sí, podemos vernos otra vez mañana. Él tiene una gran fecha límite para un proyecto, así que estará tarde en la oficina. Le diré que tengo un grupo de estudio o algo así. Funciona cada vez. Ella seguía hablando, completamente ajena a que estaba a 3 pies de distancia, oyendo cada palabra. Jensen, tú eres mucho mejor que él en todos los aspectos. Ni hay competencia. A veces tengo que fingir estar cansada solo para no tener que acostarme con él otra vez. Jensen, de mi oficina, el tipo del marketing que siempre tiene buenas ideas en las reuniones, pero nunca hace ningún trabajo real. El mismo Jensen casado con Sara de contabilidad. Todo encajó en ese momento. Las noches estudiando, la falta de interés. No estaba estresada por los estudios. Estaba follando con mi compañero de trabajo y riéndose de ello a mis espaldas. ¿No es increíble? Y encima él es tan fácil de manipular. Si alguna vez sospecha algo, solo tengo que portarme dulce un día o dos y se olvida de todo. Ella vuelve a reír. La escucho moviéndose dentro del apartamento, probablemente preparándose para terminar la llamada. Yo sigo paralizado en el lugar, con la comida tailandesa enfriándose en las bolsas que aprieto entre mis manos. Te quiero también. No puedo esperar a mañana. Fue entonces cuando algo en mí simplemente se rompió. No de una forma furiosa, sino más bien como una claridad repentina. Como si hubiera estado mirando una de esas imágenes 3D de magia durante 3 años, y de repente la imagen real hubiera aparecido. Y esa imagen real era que mi novia era una mentirosa y una infiel que no solo había traicionado mi confianza, sino que me había despreciado y burlado activamente de mí. Podría haber entrado de golpe, enfrentarla allí mismo, hacer una gran escena dramática, lanzar la comida, gritar cualquier cosa. Probablemente eso fue exactamente lo que ella habría esperado. Pero en ese momento, decidí que no le daría esa satisfacción. No iba a ser el novio celoso y enojado al que ella pudiera pintar como el malo. Así que di media vuelta. Caminé de regreso por el pasillo, bajé las escaleras y me metí en mi coche. Me alejé antes de que pudiera verme desde la ventana. Terminé estacionado en un aparcamiento cualquiera de un centro comercial, sentado allí intentando asimilar qué demonios acababa de pasar. 3 años de mi vida con alguien capaz de hablar así de mí, con alguien que podía traicionarme con tanta naturalidad y precisamente con un compañero de trabajo. La humillación era de otro nivel. Entonces llamé a mi amigo Brian, el único tipo en quien sabía que podía confiar sin que fuera a contar nada en nuestro círculo social. Le pregunté si podía quedarme en su casa por ahora y dijo que sí. No hizo preguntas, simplemente me dio su dirección. Cuando llegué a casa de Brian, ya tenía los primeros hilos de un plan. No solo para dejar a Kayla, sino para desaparecer completamente de su vida de una manera que ella jamás esperaría. Sin oportunidad de que inventara alguna historia, simplemente desaparecer. Brian me miró a la cara cuando abrió la puerta y dijo: «Tío, ¿qué demonios te pasó?» Entré, me senté en su sofá y le conté absolutamente todo. Asintió lentamente, luego se levantó y sacó 2 bebidas energéticas de su nevera. Así que desperté al día siguiente con una extraña calma. Revisé mi teléfono. 3 mensajes de Kayla preguntando dónde estaba. «Hola, ¿dónde estás? Pensé que estabas trabajando hasta tarde. ¿Vendrás a casa esta noche? Hola. Respóndeme, por favor». Le respondí. «Me quedé atrapado en el trabajo. Me quedaré aquí. No me esperes». Mientras ella pensaba que estaba agotándome en mi escritorio, yo en realidad estaba ejecutando lo que Brian y yo empezamos a llamar protocolo fantasma. Paso 1. Asegurar las finanzas. Inicié sesión en nuestra cuenta conjunta, técnicamente mi cuenta a la que le había agregado acceso, y transferí cada centavo a una nueva cuenta en otro banco. Kayla tenía la costumbre de tomar dinero de nuestros fondos compartidos para sus compras compulsivas, así que tampoco quedaba mucho, quizás $2,300, pero era cuestión de principios. Luego llamé a mi casero y le dije que necesitaba salir del contrato de arrendamiento cuanto antes debido a una emergencia familiar. El tipo sorprendentemente aceptó una vez que ofrecí perder mi parte del depósito de garantía. $1,100 tirados, pero cada centavo valió la pena para desconectarme legalmente de ese apartamento. Y mientras Kayla estaba en su turno de camarera, Brian me ayudó a sacar todas mis cosas esenciales.
Teníamos como una ventana de 3 horas, así que cogimos mi computadora, ropa, documentos importantes y algunos artículos sentimentales. Dejé todo el mobiliario. La mayoría eran muebles IKEA baratos de todos modos. Dejé mi llave sobre la mesa de la cocina con una nota que decía: escuché tu llamada con Jensen. Se acabó. No me contactes nunca más. También dejé una copia del documento de modificación del contrato de arrendamiento, mostrando que ya no era legalmente responsable del alquiler. Ese apartamento de $1,800 al mes ahora era enteramente su problema con su salario de camarera, mientras seguía a un semestre de un título que jamás terminaría. Buena suerte con eso. La siguiente parte era más complicada: el trabajo. No podía simplemente renunciar a mi empleo por culpa de ese Jensen. Había trabajado demasiado duro para construir mi carrera allí. Así que hice lo siguiente. Llamé diciendo que estaba enfermo, alegando que tenía un virus estomacal fuerte. Me dio tiempo para planear mi próximo movimiento mientras el mundo de Kayla se derrumbaba. Bloqueé su número, su correo electrónico, todas sus redes sociales, absolutamente todo. Pero sabía que eso no la detendría por mucho tiempo, así que también advertí a todos mis amigos que no le dijeran dónde estaba. Claro está, esa misma noche mi teléfono explotó con llamadas de números desconocidos y mensajes de sus amigas. No contesté ninguno. Una vez que me distraje y leí un mensaje, era la basura manipuladora habitual. Por favor, háblame. Ha habido un terrible malentendido. Lo que crees haber escuchado no es lo que pasó. Necesitamos hablar como adultos. Como adultos. Muy rico viniendo de alguien que me estaba criticando mientras follaba con mi compañero de trabajo. La mejor parte de fantasmalear a alguien es el cambio total de poder. Durante 3 años, Kayla había estado controlando las cuerdas, mintiéndome en la cara. Ahora yo era quien tenía el control, y ella corría desesperada buscando información, contacto o cualquier cosa. El segundo día del protocolo fantasma, empecé a recibir mensajes de voz de Kayla sollozando sobre lo preocupada que estaba, como solo quería saber que estaba a salvo. Al tercer día, esos mensajes se convirtieron en mensajes enojados acerca de lo infantil e inmaduro que estaba haciendo al no hablarle. Mientras tanto, yo estaba estableciendo mi nueva vida. Encontré un alquiler temporal más cerca del trabajo. Nada lujoso, solo un estudio con muebles básicos, pero estaba limpio y libre de Kayla. También comencé a investigar toda la situación con Jensen. Trabajábamos en la misma empresa, pero en pisos diferentes, departamentos distintos. Su pobre esposa, Sara, no tenía ni idea. A veces la veía en la cafetería llevándole almuerzo. Parecía buena persona, normal. No merecía el plato doble que su marido estaba a punto de servirle. Fue entonces cuando tuve mi primera idea verdaderamente brillante. Si Kayla y Jensen querían jugar sucio, yo también podía jugar sucio. Pero mi versión de sucio era muchísimo más sucia. Iba a sentarme y observar cómo su pequeño affair se autodestruía espectacularmente, y sabía exactamente cómo encender la mecha. Nada dice: soy un imbécil infiel, como un ramo gigante de rosas rojas entregado en tu casa. Eso fue exactamente lo que planeaba mientras introducía mis datos de tarjeta de crédito en fancyflowers.com desde el sofá de Brian. Me gasté en el paquete Amor Eterno, 2 docenas de rosas largas, jarrón premium, todo incluido, $95 más envío, pero no puedes poner precio a la venganza perfecta. Programé la entrega para las 6 p.m. del miércoles, cuando sabía que Sara estaría en casa después de contabilidad. Para la tarjeta, canalicé a mi novelista romántico interior. Jensen, te extraño tanto que duele. La noche anterior fue increíble. No puedo esperar a sentirte otra vez. Siempre tuya, Kayla. Shoksho. Incluso pagué extra por la opción de tarjeta manuscrita para que no pareciera impresa. Había aprendido del directorio de la empresa que Jensen y Sara vivían en un vecindario suburbano elegante, a unos 20 minutos del centro. Tipo casa con valla blanca. Un entorno perfecto para que un matrimonio implosione. Después de hacer el pedido, dormí como un bebé por primera vez desde que descubrí la traición de Kayla. Hay algo profundamente satisfactorio en saber que has colocado una bomba de tiempo completamente fuera de tus manos. Para este punto, Kayla había estado bombardeando cada canal de comunicación posible, tratando de llegar a mí. Había ido 2 veces a mi oficina, pero seguridad no la dejó entrar. El miércoles, incluso volví al trabajo. Necesitaba estar allí para presenciar las consecuencias. Jensen estaba en la sala de descanso cuando entré. El color se le fue de la cara como si hubiera visto un fantasma, lo cual técnicamente era cierto. El fantasma del tipo cuya novia había estado follando.
Solo le hice un gesto casual y me preparé café como si nada estuviera mal. La expresión confundida en su cara era impagable. Alrededor de las 4 p.m., recibió un mensaje que lo hizo saltar. Revisé la hora en mi reloj. Sí. Era la floristería confirmando la hora de entrega. Clásico. Inmediatamente salió, probablemente llamando a Kayla para advertirle sobre el misil floral entrante. Salí del trabajo a las 5:30, calculando para estar en el estacionamiento con una vista clara del auto de Jensen cuando inevitablemente hiciera su salida desesperada. Y efectivamente, a las 6:12 p.m., Jensen salió corriendo del edificio, aflojándose la corbata, con la cara roja de pánico. Salió disparado del estacionamiento como si su coche estuviera en llamas. Demasiado tarde, amigo. Mucho, mucho demasiado tarde. La mañana siguiente fue mejor que la Navidad. Llegué temprano al trabajo, me senté en el área común con mi portátil, fingiendo trabajar mientras en realidad solo esperaba el espectáculo. El departamento de contabilidad compartía nuestro piso, así que tenía asiento de primera fila. Sara llegó primero, con los ojos rojos pero la cabeza alta. Respeto. Jensen entró como 20 minutos después, pareciendo un desastre absoluto. Llevaba la misma ropa del día anterior, con una expresión de ciervo atrapado por los faros. Fue directo a su oficina, evitando contacto visual con todos. Los murmullos comenzaron inmediatamente. Nuestra oficina vivía de los chismes y claramente había pasado algo importante entre el chico de oro, Jensen, y su esposa. Yo solo estaba allí sentado, bebiendo mi café, disfrutando del caos que había desatado con solo una entrega de flores. Alrededor de las 10:00 a.m., comenzaron los verdaderos fuegos artificiales. Sara cruzó decidida la oficina hacia la puerta de Jensen, con un montón de papeles en la mano. Incluso desde lejos, podía ver que eran documentos de divorcio. No tocó la puerta, simplemente irrumpió dentro y la cerró de un golpe. Los gritos estaban amortiguados, pero todo el mundo en el piso pudo escuchar lo suficiente. Frases clave como «mentiroso asqueroso» y «¿cómo pudiste?» resonaron a través de las paredes delgadas. La gente fingía estar trabajando mientras se esforzaba por escuchar. Para la hora del almuerzo, toda la oficina sabía que Jensen había sido descubierto teniendo una aventura con alguna camarera. Si supieran. Recursos Humanos lo llamó para una reunión que duró más de 1 hora. Resulta que nuestra empresa tenía una política bastante estricta sobre crear un ambiente laboral hostil, y acostarse con la novia de un compañero definitivamente calificaba. Mientras tanto, Kayla había descubierto aparentemente que yo sabía lo de Jensen porque sus mensajes tomaron un tono nuevo y desesperado. Mi favorito fue un correo largo como una novela con el asunto «No es lo que piensas», todo en mayúsculas, porque obviamente eso lo hace más creíble. No respondí nada, solo observé desde la distancia cómo sus vidas se desmoronaban. Jensen fue puesto en licencia administrativa al final del día, lo cual todos sabían era una forma corporativa de decir «limpia tu escritorio mientras preparamos tu carta de despido». Lo mejor de todo, nunca tuve que decir una palabra. Nunca tuve que enfrentar a ninguno de los dos. A veces los planes más simples son los más efectivos. Esa noche, me regalé una cena de bistec en un lugar elegante del centro al que siempre quería ir Kayla. Tomé un asiento junto a la ventana, pedí el plato más caro del menú y disfruté de mi noche. Una semana después de la bomba floral, Kayla finalmente me encontró en casa de Brian. Ni idea cómo averiguó dónde vivía. Probablemente acosó a uno de nuestros amigos en común hasta que cedió. Llegó un sábado por la mañana mientras yo seguía en boxers, comiendo cereal y viendo episodios repetidos de una serie. Golpeaba la puerta con tanta fuerza que Brian pensó que estábamos siendo asaltados. Miró por la mirilla y sus ojos se abrieron como platos. «Tío, es Kayla y parece completamente descontrolada». Suspiré y dejé el cereal. Sabía que esta confrontación llegaría eventualmente. No puedes esconderse para siempre en una ciudad de este tamaño. «Ábrele», dije. Brian abrió la puerta y Kayla entró como un huracán. Se veía terrible. Su máscara corría por su cara, su cabello sin lavar. Llevaba lo que parecía ser pantalones de pijama con una blusa elegante. Un look muy ruptura mental chic. Al segundo que me vio sentado allí tranquilamente comiendo mi Cinnamon Toast Crunch, perdió totalmente la compostura. Comenzó a gritar sobre cómo había arruinado su vida, cómo Jensen la había dejado, cómo iba 3 meses retrasada en el alquiler porque la había abandonado. Solo seguí comiendo mi cereal. Esto evidentemente la enfureció aún más. Agarró una almohada del sofá de Brian y me la lanzó a la cabeza. Falló por mucho. Su puntería ya era mala. «¿Me estás escuchando siquiera?», chilló.
¿Sabes qué he pasado? Tragué el cereal, dejé el cuenco y finalmente hablé. ¿Te refieres a cómo me sentí oyéndote reírte de mí por teléfono, explicando cómo me manipulabas y me mentías en la cara? Ese tipo de pasarlo mal. Eso no fue... No entiendes. Tartamudeó. Entiendo perfectamente, dije. Tuviste una aventura con mi compañero de trabajo. Te burlaste de mí a mis espaldas, y ahora estás furiosa porque hubo consecuencias. Me parece bastante sencillo. Fue entonces cuando empezaron las lágrimas. No las lágrimas de enojo de antes, sino llanto calculado y manipulador, al que tantas veces había caído antes. Crocodile tears puras desde el principio hasta el final. El viejo yo la habría consolado, incluso considerado darle otra oportunidad. El nuevo yo solo la observaba con fascinación distante, como si fuera un documental sobre comportamiento depredador. Las flores fueron un buen detalle, dijo entre sollozos. La esposa de Jensen tiró todas sus cosas al jardín. Está presentando los papeles del divorcio. No confirmé ni negué nada. Simplemente encogí los hombros. Él me culpa de todo, continuó. Dice que arruiné su vida. Me bloqueó el número. Me bloqueó en todo lado. Sacudí la cabeza fingiendo sentirme mal por ella. Y ahora voy a ser desalojada porque no puedo pagar el alquiler sola. Lloriqueó como si esto fuera una sorpresa total. Como si las acciones no tuvieran consecuencias. Parece difícil, dije. Quizás prueba la biblioteca. Escuché que tienen internet gratis y calefacción. Brian soltó una risita desde la cocina, donde fingía no estar escuchando. Las lágrimas de Kayla se secaron al instante. ¿Crees que esto es gracioso? Destruiste mi vida por un error. Un error, ¿eh? Dije. Es una manera interesante de describir un romance de varios meses en el que explícitamente discutieron manipularme. No tuvo respuesta para eso. Solo me miró con una mezcla de odio y desesperación. ¿Qué quieres, Kayla? Finalmente pregunté. Me buscaste. Tuviste tu confrontación. ¿Cuál es el objetivo aquí? Se limpió los ojos, de repente luciendo pequeña y derrotada. Necesito dinero para el alquiler. Solo hasta que arregle algo, te lo devolveré. Y ahí estaba. Ni reconciliación ni remordimiento genuino. En realidad me reí. No pude evitarlo. La audacia era demasiada. No, dije simplemente. Ya no es mi problema. ¿Pero a dónde se supone que vaya? Prácticamente gritó. Mis padres viven al otro lado del país. Suena como un buen momento para un viaje en carretera. Repliqué levantando nuevamente mi cuenco de cereal. Intentó seguir argumentando, pero Brian no se lo permitió. Prácticamente la empujó hacia la salida, mientras ella no paraba de mirarme como si no pudiera creer lo que pasaba. Justo antes de que Brian cerrara la puerta, gritó. ¡Lo lamentarán los dos! La puerta se cerró, y pude escucharla alejándose por el pasillo, todavía gritando amenazas e insultos. Brian se giró hacia mí con las cejas levantadas. Bueno, eso sí que fue intenso. Asentí terminando mi cereal ya mojado. Sí, pero necesario. Así que han pasado 3 meses desde el derrumbe emocional de Kayla en el apartamento de Brian, y honestamente, la vida ha dado un giro completo de 180 grados. Después de pasar tanto tiempo caminando sobre cáscaras de huevo en mi propia relación, estar soltero se sintió como quitarme una mochila de 50 libras que ni siquiera sabía que llevaba encima. El primer paso después del drama con Kayla fue encontrar mi propio lugar. Conseguí este lindo apartamento de un dormitorio en el centro, cerca del trabajo. Nada elegante, pero es mío. Y ahora nadie bebe mi café ni deja maquillaje por toda la encimera del baño. Compré muebles nuevos, cosas de verdad buena calidad. Mi nuevo sofá no se siente como sentarse sobre cartón, lo cual es una gran mejora. Jensen fue oficialmente despedido. Recursos Humanos se divirtió a lo grande con él. Resulta que Kayla no era la única relación inapropiada que había tenido en la oficina. El tipo era una violación ambulante de las políticas de recursos humanos. Su esposa, Sarah, también lo dejó sin nada durante el proceso de divorcio. Chicos, no engañen a alguien que trabaja en contabilidad. Ellos saben exactamente dónde está escondido todo el dinero. Ahora voy al gimnasio regularmente. Empecé a preparar mis comidas en lugar de vivir solo de comida para llevar. Incluso empecé a practicar escalada en un centro cerca de mi apartamento. Perdí las 15 libras que había ganado con Kayla, y por primera vez desde la universidad tengo abdominales visibles. ¿Quién diría que ser traicionado me haría tan bien en mi viaje de fitness?
La mejor parte de toda esta situación fue ver los efectos secundarios desde una distancia segura. Jensen no solo perdió su trabajo y a su esposa, sino también a la mayoría de sus amigos. Lo vi hace unas semanas en un bar del centro, tomando solo, con cara de completo desastre. Le pedí una bebida desde el otro lado del salón. Lo sé, soy rencoroso, pero fue tan satisfactorio ver su cara cuando el mesero me señaló. Solo levanté mi vaso, sonreí y volví a mi conversación. Ni siquiera necesité decir una palabra. A veces el silencio es más poderoso que cualquier insulto. En cuanto a Kayla, como era de esperar, fue desalojada de nuestro antiguo apartamento. Según amigos en común, tuvo que mudarse con una de sus compañeras camareras a un pequeño estudio donde duerme en el sofá. También finalmente abandonó la universidad. Sorprendente, ¿verdad? Resulta que, un semestre más, en realidad eran más bien 6 semestres. Ha estado intentando reinventarse en redes sociales, publicando frases falsas profundas sobre crecimiento personal y encontrar su verdadero yo. Mientras tanto, le cuenta a quien quiera escuchar que fui abusivo emocionalmente, y por eso terminamos. Clásico de alguien que no puede aceptar responsabilidad por haber destruido su propia vida. Pero la cereza del pastel llegó con Julia del equipo de diseño. ¿Te acuerdas de ella? La rubia hermosa de la que Kayla siempre estuvo locamente celosa. Resulta que los celos de Kayla no estaban completamente infundados. No porque yo sintiera algo por Julia antes, sino porque parece que Julia llevaba meses interesada en mí. Alrededor de 6 semanas después del estallido con Kayla, Julia me encontró en la sala de descanso y me preguntó si quería tomar un café algún día. Todavía estaba en esa mentalidad posterior a la ruptura, donde asumía que todos conocían mi vida. Así que me sorprendió que ella pareciera genuinamente ajena a toda la historia entre Kayla y Jensen. «He oído que estás soltero ahora», dijo. «Siempre te he encontrado lindo, pero ya sabes, las relaciones en la oficina pueden ser complicadas. Pero, ¿te gustaría tomar un café alguna vez?» Subestimación del siglo. Casi dije que no. Problemas de confianza y todo eso, pero entonces recordé cómo Kayla solía reaccionar con celos cada vez que mencionaban a Julia. Cómo hacía esos comentarios hirientes diciendo que Julia era demasiado guapa para ser inteligente o que se esforzaba demasiado. Me di cuenta de que salir a tomar café con Julia volvería loca a Kayla si llegaba a enterarse. Así que tomamos café. Luego cenamos unos días después, y después nos tomamos unas copas el fin de semana siguiente. Resulta que Julia no solo es hermosa, sino también inteligente, divertida y genuinamente amable. Tiene una risa contagiosa que hace sonreír a todos a su alrededor. Totalmente opuesta a la personalidad calculadora de Kayla. Kayla se enteró de que estábamos saliendo gracias al chisme de la oficina. El derrumbe fue épico. Según testigos, volvió a aparecer en mi oficina, pero seguridad la reconoció y no la dejaron pasar del vestíbulo. Hizo tal escándalo que tuvieron que llamar a la policía real para sacarla. Fue entonces cuando mi empresa finalmente presentó una orden de restricción contra ella, lo cual fue un alivio. Tener documentación legal que demuestra que tu ex es completamente loca es extrañamente tranquilizador. Julia y yo llevamos 2 meses saliendo. Vamos poco a poco. Ambos tenemos problemas de confianza de relaciones anteriores. Ella me está enseñando a cocinar algo más que batidos de proteína y burritos de microondas, lo cual mi cuerpo agradece enormemente. El pasado fin de semana, Julia y yo nos encontramos con Kayla en una cafetería cerca de la oficina. Kayla estaba allí con un nuevo tipo, claramente tratando de hacerme sentir celoso. Se reía demasiado fuerte y le tocaba el brazo constantemente, mirando hacia nosotros para ver si la observábamos. Fue patético, y sinceramente no me importó. Julia y yo cogimos nuestros cafés y nos fuimos sin reconocerlos siquiera. Fuera del café, Julia se giró hacia mí y dijo: «Entonces esa es la famosa Kayla, ¿eh? Debo decirte, subir de nivel es la mejor venganza». No podría haberlo dicho mejor. Toda esta experiencia me enseñó algunas lecciones. Primero, confía en tu instinto. Esas pequeñas señales rojas que ignoré estuvieron ondeando frente a mí todo el tiempo. Segundo, cómo alguien maneja la adversidad te muestra quién realmente es. La respuesta inmediata de Kayla ante las consecuencias fue culpar a todos y tratar de manipular su salida. Eso te dice todo lo que necesitas saber sobre su carácter. Lo más importante, aprendí que soy más fuerte de lo que pensaba. Hace un año, si me hubieran dicho que mi novia me había sido infiel con un compañero de trabajo, habría predicho un colapso total. En cambio, lo manejé con cálculo frío y precisión.
algo que incluso a mí mismo me sorprendió. Entonces, si estás escuchando esto y pasando por algo similar, si te han sido infiel, mentido o manipulado, córtalo. Enfócate en ti mismo y observa cómo el karma hace su magia. Vivir bien es realmente la mejor venganza. Aunque debo admitir, enviar aquellas flores se le acercó bastante.